que el Señor me los bendiga en esta preciosa tarde. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Saludo a todas las personas que nos están escuchando en este precioso día. El propósito de este video, hermano, es traer una palabra. Quiero meditar en una palabra. Y también cuando usted recibe este video, cuando usted lo mire, usted compártelo. Y vamos a asegurarnos de que traigamos una palabra de amor, de fe, de esperanza en estos momentos difíciles que todos estamos viviendo. Y todo lo que pasa en este mundo es por la voluntad de Dios. Todo tiene un propósito y todo tiene un final. Entonces quiero meditar en Marcos capítulo 4, verso 35. Pero vamos a orar para que Dios sea el que tome el control de lo que vamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Le pido que hable a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, Señor amado, y que yo pueda, Señor amado, transmitir una palabra a aquel que está escuchando, Padre de la gloria, positiva, una palabra de fe, una palabra de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, prepara el corazón, la mente del oyente, y que tu palabra no regrese vacía. Amén. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35, dice de esta manera: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, estando en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedece? Aleluya. Podríamos poner este tema: tiempos de oscuridad. El día de hoy, hermano, en estos tiempos, la mayoría de noticias que usted y yo escuchamos, si es que usted escucha las noticias y pasa ahí pendiente en las noticias, son malas, son noticias malas, son cosas que realmente agarran la fe de las personas y le meten en miedo. Yo en lo personal no soy persona de estar en mi casa viendo noticias día y noche, sino que yo agarro mi Biblia y comienzo a leer la palabra del Señor, comienzo a orar, comienzo a meterme con Dios y pedirle a Dios de que Él sea el que nos guarde, de que Él sea el que nos levante, de que Él nos libre de cualquier cosa de que nos pueda estar pasando, cualquier virus, cualquier enfermedad. Entonces, lo que le quiero decir en esta mañana, quiero meditar en este tema, tiempos de oscuridad, y tomando en cuenta el verso 35 dice: aquel día cuando llegó la noche. Y una de las cosas que quiero que medites cada vez que llega la noche. ¿Qué es la noche? La noche son tiempos de oscuridad. Los tiempos de oscuridad que vienen a su vida y que vienen a mi vida. Y esos tiempos de oscuridad, hermano, a veces causa de que nuestra fe falle, de que nuestra fe decaiga, de que aún personas pierdan su fe. Y no hay nada más peligroso de encontrarse en esos tiempos, cuando tu fe está siendo decaída, cuando tu fe falla, cuando tu fe falta. Y esa es una de las cosas que en los tiempos de oscuridad, cuando hablamos de los tiempos de oscuridad, es cuando Dios nos mete en ciertas pruebas, ciertas situaciones difíciles, para que usted y yo salgamos más fuerte, hablándolo en el mundo espiritual. Pero lamentable, muchas personas en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de prueba, muchas personas, hermano, es donde en vez de agarrarse de la mano de Dios, en vez de buscar de la mano de Dios, es aquí donde ellos vienen y regresan atrás. Y la intención de Dios no es que usted y yo regresemos atrás, sino de que usted y yo marchemos hacia adelante, de que usted y yo nos mantengamos firmes, de que usted y yo le alabemos en tiempos de oscuridad, en tiempos de pruebas, en tiempos de luchas, en tiempos de necesidad. Dios nos manda a nosotros buscar y salir de eso. Entonces, los tiempos de oscuridad, hermanos, son los tiempos de prueba, los tiempos que nos fortalecen, los tiempos
las pruebas que nos ayudan a seguir adelante. Pero hay algo que también me llama la atención y es la palabra de Dios. Note bien que en ese mismo texto, en el verso 35, habla cuando llegó la noche, es decir, cuando llegó la prueba, cuando llegó los tiempos oscuros. Pero también dice en el mismo verso que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Nuestro Señor nos da una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de seguridad. Dice, pasemos al otro lado. Y a mí me llama la atención porque yo siempre digo de que Dios siempre nos da la introducción y la conclusión de las cosas, pero nunca nos habla de qué vamos a pasar en el proceso. Porque si Dios lo haría, hermano, yo estoy seguro de que si Dios nos dice lo que vamos a pasar, las pruebas, las luchas, las dificultades, y que después vamos a ser victoriosos, muchas personas no quisieran hacerlo, muchas personas no lo harían. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no queremos pasar pruebas. Queremos tener fe, queremos tener autoridad, queremos echar fuera demonios, queremos orar por el enfermo que sane, pero no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos buscar de la presencia de Dios. Entonces, dice que la palabra, pasemos al otro lado, nos da que seguridad de que nosotros vamos a ser victoriosos. Y Dios nos está diciendo en esta tarde, pasemos al otro lado. Es decir, nosotros vamos a pasar esta crisis que estamos pasando, este virus que tiene el mundo paralizado. El cristiano que se agarre de la mano de Dios, que se mete con Dios, que está orando, ayunando, buscando de la presencia de Dios, va a pasar al otro lado. Que el cristiano se puede enfermar, claro que se puede enfermar. Pero si usted anda haciendo cosas que no debe hacer, pero si usted se queda en su casa buscando de Dios, buscando de la presencia de Dios y sale a hacer solo cosas que son necesarias, se protege y regresa, Dios lo va a proteger. Entonces, note bien, pasemos al otro lado significa Dios asegurándonos que usted y yo vamos a pasar, de que usted y yo vamos a tener la victoria, de que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y una de las cosas que me llama la atención es de los discípulos, es su fe, a pesar de que Jesús les llama la atención. Pero si usted analiza algo, que los discípulos, a pesar de que estaba la tormenta, note bien, la tormenta estaba fuerte, estaba recia, ellos, dice la Biblia, que estaban remando. La meta de ellos era pasar al otro lado. Ellos hicieron humanamente todo lo posible por hacerlo. Pero hay algo que Dios nos enseña, y es que separados de Él nada podemos hacer. Y es por eso que ellos hicieron humanamente todo lo posible. Pero si usted analiza, dice el verso 37, que se levantó una gran tempestad. No era una tempestad común, era algo que tenía un propósito. Por eso dice la Biblia, una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca. Note bien esto, los discípulos iban batallando. ¿Por qué? Porque ellos se iban moviendo bajo esa palabra que Dios le había dicho, pasemos al otro lado. Y los discípulos hicieron humanamente todo lo posible, iban batallando, pero el problema y lo que les llevó a ellos al miedo fue cuando las olas, en el verso 37, comenzaron a entrar en la barca. Porque todo pescador sabe, todo marinero sabe que cuando el agua entra en la barca usualmente se va a hundir. Y quiero pausar ahí para decirle esto. Cuando usted es la barca, hablándolo simbólicamente, cuando usted deja que las olas entren. ¿Qué son las olas? Son esas palabras negativas que personas traen y dicen, mira, hace poco escuché algo que de una conversación de un hermano en la fe, de que alguien lo llamó y le estaba contando, dice que la mitad del mundo se va a morir, que este virus va a matar a la mitad de la humanidad. Y platicábamos acerca de eso y le digo yo, ¿cómo es el ser humano? Somos tremendos para transmitir palabras negativas, para transmitir palabras de miedo, para transmitir palabras que van a dañar quizás la fe de muchas personas. Pero debemos de estar transmitiendo palabras positivas, palabras de fe, palabras de poder, palabras que levante, palabras que restaure. Y la única palabra que trae fe, que levanta, que restaura, es la palabra que está en esta Biblia, es decir, la mera palabra de Dios. Entonces se levantó una gran tempestad de viento y las olas comenzaron a entrar, y eso fue lo que causó miedo. Cuando dejamos entrar esos pensamientos negativos, esos pensamientos de que vamos a fracasar, de que nos vamos a ir a la ruina, todos esos pensamientos de negatividad, cuando los dejamos pasar y entrar en nuestra mente, es cuando nos dañamos en el mundo espiritual. Y hay algo que también debemos de tomar en cuenta acá. Durante de la prueba,
Hay momentos de que Dios calla. Hay momentos de que Dios es como aquel maestro que primero te enseña y después te pone en la prueba y Él guarda silencio. Y si usted analiza, dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo. Note bien. En otras palabras, Él estaba tranquilo, Él estaba relajado, Él estaba durmiendo. Y Él duerme, humanamente hablando, mientras que ellos están batallando, mientras que ellos la tormenta les está llegando, mientras que el agua está entrando en la barca. Jesús duerme. Y ellos llegan y cuando no haya más esperanza, note cómo somos el ser humano, llamamos al Señor ya al final, ya cuando ya no hay esperanza a veces. Y Jesús se levanta tranquilamente, como Él es el Todopoderoso, Él es el Creador del cielo y la tierra, Él es el que dijo con su palabra, con palabras de fe, hágase el mar, hágase la tierra, hágase todo. Él es el Creador de todo. Y comenzó Jesús y le habló una vez más al viento: cálmate, al agua, cálmate, relájate, deja de aterrorizar a mis discípulos. Y eso los impactó a ellos, ver el poder de Jesús, ver la gloria de Jesús, los milagros de Jesús. Lo impactó eso a ellos. Pero una de las cosas que debemos de aprender nosotros los cristianos, durante la prueba, durante el examen, durante que nuestro Dios está callado, Él está trabajando. A veces pensamos que estamos solos, no estamos solos. Él está con nosotros, pero Él quiere a nosotros vernos batallar. Él quiere vernos luchar, Él quiere vernos conquistar, Él quiere vernos crecer en fe. Él quiere ver que usted y yo no nos rindamos en la primera prueba, en la primera tempestad. Cuando vienen esas palabras negativas de que usted venga y se rinda, no. Usted rechace las palabras negativas. Usted rechace todo eso que puede afectar su fe. Usted agárrese de esta palabra que Jesús dice: vamos a pasar al otro lado. Él está asegurando: vamos a pasar. No importa la tempestad, no importa los vientos, no importa lo que venga. Él le dijo a sus discípulos: vamos a pasar. Y ellos se agarraron de eso y por eso fue que comenzaron a batallar. Batallaron hasta que humanamente posible ya no pudieron. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Debemos de batallar en lo espiritual. Y saber de que hay cosas que humanamente, incluso en lo espiritual, no la podemos lograr nosotros. Esas son las cosas que usted viene y le ayuna, ora y le pide a Dios. Y después que le pide, le da gracia y le dice: Señor, las pongo en tus manos. Yo ya batallé, yo ya luché, está fuera de mi alcance, está en tus manos. Y eso es lo que hicieron los discípulos acá, batallaron. Batallaron hasta donde ellos pudieron, humanamente hablando. Jesús, como le digo, nuestro Dios siempre está con nosotros, aun cuando pareciera. Hay una alabanza que dice que Él trabaja en medio de la prueba. Cuando Él calla, dice que Él está trabajando para su pueblo, para nosotros. Pero como le digo, Él quiere que usted y yo pasemos la prueba. Y para concluir dice esto, el verso 41. El 40 y el 41, Jesús le pregunta: ¿por qué está amedrentado? En otras palabras, ¿por qué estás desanimado? Como que no tenéis fe, le dice. ¿Y sabe por qué les dice eso? Porque en Mateo capítulo 10, Jesús le había dado a los discípulos poder y autoridad para echar fuera demonios, para poner manos sobre los enfermos y que sanaran, incluso hasta para levantar muertos. Le había dado poder y autoridad. Por eso es que Jesús le está diciendo: ¿por qué está amedrentado? ¿Por qué está actuando como que no tenés fe? ¿Qué le está pasando? Se le olvida de que yo voy en la barca, se le olvida de que yo estoy con vosotros, se le olvida de que yo soy el que tengo control de esto, se le olvida todos los milagros que me han visto hacer, se le olvida que yo sano al ciego, que yo levanto al enfermo, que yo levanto al paralítico, que yo levanté a Lázaro de la muerte, que levanté al hijo de la viuda de Naín de la muerte. Se le olvida todo lo que he hecho. ¿Por qué están amedrentados si yo estoy con ustedes? Yo estoy en la barca, dice Jesús. Y eso mismo está diciendo Jesús en estos tiempos a nosotros, a nuestra fe hablándonos. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás en tu casa con miedo? ¿Por qué estás ahí viendo noticias día y noche como que eso va a cambiar la realidad de las cosas? Lo que va a cambiar tu realidad y mi realidad es la palabra de Dios. Es lo que usted y yo le estamos metiendo a nuestros hijos ahorita. En estos tiempos son tiempos para que usted meta fe, para que usted meta palabra positiva, para que usted meta palabras de poder. Esos son los tiempos que estamos tomando ahorita. Y concluyo con esto, dice el verso 41. Entonces temieron con gran temor
y se preguntaban el uno al otro, note bien, ¿quién es este que oye el viento y la mar le obedece? ¿Por qué será que nosotros los seres humanos, cuando estamos en pruebas difíciles, se nos olvida hasta quién es Dios? Estos son los mismos discípulos. Aquí va Pedro, el que le dijo a Jesús cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro fue el único que se levantó de los 12 y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba aquí en esta barca, pero ahora bajo la prueba, bajo los momentos difíciles, bajo los momentos de que su fe es probada, todos ellos se miran uno al otro y dicen, ¿quién es este? En otras palabras, no estaban expectando de que Dios, Jesús, tuviera el poder de hacer este milagro. No estaban expectando eso. Cuando usted pierde la expectación, usted pierde todo. La palabra nos enseña el poder de la expectación. Cuando usted expecta, cuando usted clama, esperando recibir, usted va a recibir. Si usted clama y no espera recibir, usted no puede recibir. Entonces el poder de la expectación es eso, de que usted está expectando recibir algo, usted ora, usted le da gracias al Señor antes de que lo reciba. Eso es el poder de la expectación. Entonces los dejo con este pequeño pensamiento y quiero que usted se acuerde de que Dios está en control, de que Él va en la barca podemos usarlo un tipo de la iglesia. Dios va en la barca. Pareciera que está durmiendo, pareciera que no está haciendo nada, pero Él tiene el control. La iglesia, el pueblo de Dios va a pasar al otro lado. En el nombre de Jesús, hermanos, Dios me lo bendiga, Dios me lo levante, su fe, su ánimo, y vamos a vencer. Amén.